Hola, ¿cómo te va? Hoy a través de un análisis profesional de las cuentas del balance del Banco Central vamos a pronosticar cuál será el valor del dólar para levantar el cepo cambiario. ¡Comencemos! Hagamos un poquito de historia. Desde el gobierno de Macri, el dólar subió 290% y la inflación acumuló más del 260%. En ese mismo periodo, la inflación tuvo un dígito en Chile, 9,7%, en Perú 8,5% y en Paraguay un 11%. Paralelamente, el dólar casi no se movió en estos países. El derrotero monetario de Argentina es consecuencia del Banco Central de la República Argentina, que no solo estuvo siempre quebrado, sino que se fue quebrando cada vez más durante los últimos años, y para peor, esta política lo quiebra cada día más. ¿Cómo es que el balance se traduce en devaluación e inflación? Lo vamos a entender si comprendemos los siguientes conceptos. Mirá, el dinero, las LELIQ y los pases netos son un pasivo del Banco Central. Como todo pasivo, se honra con un capital, reservas de verdad, que el deudor, Banco Central de la República Argentina, tiene en su activo. En este sentido, cuanto mayor sea el activo respecto al pasivo, mayor será la capacidad de repago y por ende más alto el valor de mercado de la deuda. Por el contrario, a menor activo y mayor pasivo, menor capacidad de repago y consecuentemente menor valor de la deuda. El punto es que la deuda del Banco Central de la República Argentina no es otra cosa que el dinero, y el valor del dinero no es otra cosa que su poder adquisitivo. El dinero tiene solo valor instrumental, es decir, su valor está expresado en términos relativos, o sea, en términos de su capacidad para comprar bienes y servicios. En este escenario, si por un lado las reservas, el activo relevante, caen, y por el otro la base monetaria, las LELIQ y pases netos, pasivo relevante, crecen, el balance, patrimonio neto del central, se quiebra cada vez más y consecuentemente el valor de su deuda se reduce. Esta caída del valor de su deuda no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Lo que nos tiene que quedar claro, cuando el Tesoro necesita financiar gastos corrientes en pesos, el Banco Central imprime billetes que entrega al Tesoro a cambio de una promesa de pago denominada adelantos transitorios. Cuando Hacienda requiere financiar el vencimiento de bonos en moneda extranjera, la entidad bancaria intercambia reservas líquidas en divisas por compromisos de pago llamados letras intransferibles. Cuando la suma de ambos es mayor a las reservas, estamos en presencia de dominancia fiscal, llamado así al proceso por el cual la política monetaria del Banco Central se desvía de sus objetivos y se concentra en el financiamiento del Tesoro Nacional en periodo de déficit de la administración pública, déficit fiscal que en caso de persistir en el tiempo es una de las causas más importantes de la inflación. Hoy la suma de ambos valores es de 27.500 millones de pesos, menor a los 30.229 que figura en el activo como reservas internacionales. Por eso hoy se está hablando de superávit fiscal y baja de la inflación. Superávit fiscal, que es el punto central del gobierno nacional en los primeros 10 meses, con tolerancia cero a la emisión de pesos. El gobierno de Milei acumula ya varios meses consecutivos de superávit fiscal primario. Entre enero y octubre del 2024 el gobierno argentino ya acumuló casi un 1,7% de superávit fiscal primario sobre el Producto Bruto Interno. Mientras que en términos financieros, es decir, una vez pagados los intereses de una gigantesca deuda heredada de gobiernos anteriores, Argentina logra un superávit de un 0,5 del Producto Bruto Interno, lo que está muy por encima de lo que los organismos internacionales como el FMI recomiendan cuando dan paquetes de ayudas a los países necesitados. Mientras tanto, también la economía intenta recuperarse a pesar de que el Estado argentino retira su demanda artificial, toda vez que el exceso de gasto público tenía a la demanda argentina
cebada. Es evidente que retirar de golpe la demanda artificial del gobierno por un monto cercano al 3% del Producto Bruto Interno traería una importante recesión económica que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Y eso es uno de los puntos débiles que se le atribuyen al gobierno. Sin embargo, el riesgo país reaccionó positivamente. Toda vez que si recordamos que el riesgo país en el continente americano mide el diferencial entre el tipo de interés del bono de Estados Unidos y el de cada país, el riesgo país de Argentina ha caído en picada, debido a que se acumulan superávit fiscales, es decir, la capacidad de pago de Argentina mejora automáticamente y por la rápida aparición del crecimiento económico en forma incipiente, crecimiento económico al fin, lo que hace aumentar las expectativas de la capacidad de pago de Argentina por incremento futuro de los ingresos públicos y por dilución de la deuda en relación al Producto Bruto Interno. Por otro lado, al gobierno se le atribuye la desaparición del crecimiento descontrolado del tipo de cambio, toda vez que la estabilidad monetaria depende de manera crítica de la estabilidad fiscal recientemente comentada. De esta forma, estabilizar fiscalmente a un país, aunque sea en forma ficticia, tiene un efecto positivo sobre los mercados en el ámbito local. Y desde este punto de vista podemos ver cómo la tendencia a la depreciación del tipo de cambio ha caído e incluso podríamos afirmar que se ha dado vuelta desde la asunción de Milei. Aunque evidentemente la política monetaria también tiene un impacto sobre las exportaciones, no podemos obviar el impacto positivo que ha tenido la política fiscal contractiva en el control de la inflación argentina. Toda vez que, como podemos ver aquí, la misma ha caído abruptamente. ¿Por qué motivo? Como todos sabemos, el presidente Javier Milei anticipó la entrada en vigencia de un cambio de régimen monetario, pocas horas después de que el Congreso aprobara la ley de base. Luego, Luis Caputo dio el primer paso del programa monetario para darle certeza a los mercados. No lo logró y el dólar se disparó al alza llegando a los 1.425 pesos, más de un 40% de brecha cambiaria respecto al valor del dólar oficial en 915 pesos. Primer paso que consistió en aclarar los siguientes puntos. Primero, dijo que finalizaría el proceso de tasas reales negativas. No sabemos cómo lo logrará, si subiendo la tasa de interés que paga un determinado banco oficial por un plazo fijo o esperando que baje la inflación a tasa cero, cosa que dudamos. Pues recordemos que en el inicio de este proceso, que consistió en bajar fuerte la tasa de interés que pagaba el Banco Central, lo hizo para sacar dinero del mercado, produciendo una traslación de la deuda del Central al Tesoro, que a su vez tuvo la intención de que los bancos cambiasen en sus carteras letras del Central por bonos de un Tesoro que históricamente fue considerado más riesgoso. Y eso es lo que explica, como podemos ver aquí, la desaparición del pasivo del balance del Banco Central a las LEBAC y a las LELIQ. Nuestro último análisis del balance del Banco Central fue el 23 de abril pasado, donde observamos que los títulos emitidos por el Banco Central representaban el 34% del pasivo del mismo, deuda que desapareció del Banco Central, trasladándola al Tesoro a través de lo que conocemos en el mercado de capitales como letras de capitalización. Proceso que determinó un aumento de la deuda en dólares por la emisión de los bonos BOPRE al que le dieron a los importadores y por otras letras emitidas por el Banco Central. La contracara del traspaso de la deuda del Banco Central de la República Argentina al Tesoro fue un cambio de la deuda en pesos, hoy casi el 30%, esa tasa fija, pero sumando todo lo que vence, incluyendo los bonos BOPREAL recientemente comentados, hay vencimientos por 39.000 millones de dólares en lo que resta del año y por otros 39.000 en el 2025. Ese nivel de deuda en un contexto en el cual el precio del dólar oficial se percibe atrasado en términos reales, replantea la necesidad de cambios en los puntos sensibles del programa, que gira en torno a si sería gradual o de shock la estrategia del gobierno para levantar el cepo cambiario y liberar el tipo de cambio. Y la pregunta que sobreviene es: ¿a qué valor del tipo de cambio se liberaría el cepo cambiario?
Pues bien, nos arroja un valor de 1.586 pesos que surge de dividir a los pasivos más representativos que figuran en el balance sobre las reservas internacionales. ¿Vos qué opinás? ¿A qué valor del dólar se liberará el cepo cambiario? No esperes más y abrite una cuenta asesorada con el formulario que te fijo en el primer comentario. Recordá que no te cobramos nada, salvo las comisiones que te cobra cualquier agente interviniente. ¿No te parece que esto es invertir como un profesional? Recordá que el espíritu de estos videos se aprende de una forma muy sencilla. Las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero ten en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y acceso a cursos gratuitos un mundo nuevo en materia de inversiones para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!